Muy bien, buenas a todos. Vamos a explicarles un poco acerca sobre lo que es cómo crear una pequeña base de datos de una biblioteca en Access. Entonces, para ello, hay un pequeño ejemplo acá de cómo podemos nosotros crear una base de datos incluyendo una relación con Access, únicamente utilizando botones predeterminados que ya Access nos lo trae. No necesitamos de código, no necesitamos hacerle nada más. Única y sencillamente es combinar todos estos botones y lo que necesitamos con una buena presentación. Muy bien, entonces antes de empezar vamos un poco a lo que es la teoría, que es una base de datos. Nos dice, una base de datos es un banco de datos, o sea, es un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Aquí nos está diciendo que una base de datos quiere decir que almacena diferentes datos para que nosotros lo podamos utilizar y que a la vez nos sirva para un determinado, por ejemplo, para una determinada empresa, etcétera. También vamos a ver qué es una tabla, que es lo que nos interesa en este video. Dice, una tabla en las bases de datos, dice, se refiere al tipo de modelado de datos, donde se guardan los datos recogidos por un programa. Su estructura es general, se asemeja a la vista general de un programa de hoja de cálculo, quiere decir que se asemeja mucho a lo que es Excel. Entonces, una tabla es, por ejemplo, una hoja de Excel en donde van diferentes tipos de datos, o sea, en donde nosotros estamos almacenando datos de diferentes personas, por ejemplo, productos, etcétera. Y vamos a ver lo que es un campo también. Un campo nos dice que es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. En las bases de datos, un campo es la mínima unidad de información a la que se puede acceder. Un campo o un conjunto de ellos forman un registro, o sea, un montón de campos, o sea, un montón de cuadritos, por ejemplo, lo que está en Access forma lo que es un registro, ¿sí? Entonces a eso se le llama campos. Muy bien, después de este pequeño recorrido por la teoría, vamos con lo que nos interesa, cómo crear una base de datos. Miren, tenemos lo que es abierto acá, lo que es Microsoft Access. Entonces acá lo que necesitamos es, por ejemplo, colocar el nombre de nuestra base. En este caso le voy a colocar biblioteca. Biblioteca UMG. Y acá nos dice en dónde lo estamos guardando. Si en dado caso queremos cambiar la posición o donde esté guardado nuestra base de datos, pues le damos aquí. Y acá nos va a aparecer una ventanita en donde nosotros queremos guardar nuestra base de datos. Pero en este caso lo vamos a dejar ahí, le damos en crear. ¿Sí? Entonces ya nos muestra lo que está acá. Nos dice tabla 1. Entonces vamos a cambiarle el nombre, o sea, vamos a modificar la tabla y dice nombre de la tabla. Nos dice el nombre de la tabla, entonces le vamos a cambiar el nombre a como lo tenemos acá, la primera tabla, que se llama libros, ¿sí? Entonces le colocamos libros. Muy bien. Teniendo esta tabla, vamos a insertar 4 más. Entonces voy a pausar el video. Muy bien, como se dan cuenta, ya tenemos nuestras 4 tablitas acá. Uno se llama libros, el otro personal, o sea, los que están laborando dentro de la biblioteca, los préstamos que se hacen de cada libro y las secciones, la sección de cada libro. Teniendo estas 4 tablas, vamos a la vista diseño. Y acá nos aparece nombre del campo, tipo de datos y descripción. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí vamos a insertar los nombres de cada campo, o sea, qué es lo que va a llevar cada columna, cada fila.
¿sí? Entonces acá, como ustedes se dan cuenta, está lo que es la clave principal. Entonces aquí le vamos a colocar como código del libro, que es el encargado de saber qué tipo de libro es y en dónde se encuentra. Y acá le vamos a cambiar el tipo de datos. Si ustedes se dan cuenta, dice autonumeración, no nos interesa. Entonces lo que vamos a insertar es número. Ahora, ¿por qué no es autonumeración? Porque nos está diciendo que va a insertarse un libro, un número, perdón, correlativamente. Entonces no necesitamos eso, necesitamos escribir números, o sea, el número exacto o el código exacto de cada libro. Luego vamos con lo que es el título, que el título obviamente es texto, entonces el tipo de dato va a ser texto. Luego vamos con lo que es la fecha de publicación. La fecha de publicación igual acá va a cambiar. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a colocar? Fecha y hora, porque necesitamos una fecha exacta de que en qué fecha se publicó ese libro. Y la fecha de entrada, es lo que vamos a colocar acá. Ahora, ¿para qué nos sirve esta fecha de entrada? Esta fecha de entrada nos sirve para lo que es la fecha en que el libro entró a la biblioteca, ¿sí? Y vamos con lo que es el código de sección. En el código de sección le vamos a escribir lo que es números, y vamos con lo último, una pequeña descripción de lo que es el libro. Entonces descripción, únicamente ahí lo colocamos, descripción. Luego, al haber hecho esto, ¿por qué acá en descripción no le colocamos nada? Acá únicamente va una pequeña descripción de lo que hace. Por ejemplo, el código del libro, qué es lo que hace, el título, qué es lo que hace. Esto va acá. En nuestro caso no le vamos a colocar nada. Le damos acá y le damos que sí, vamos a guardar todo. Y así nos vamos con cada uno de lo que son nuestras tablas. Cada tabla tiene diferentes tipos de datos. Entonces vamos con lo que es la de personal. El personal, pues obviamente tenemos el ID del empleado, luego va lo que son los nombres del empleado. Acá el ID del empleado, se me olvidó, va a ser número. Apellidos, los apellidos del empleado, su dirección, la ciudad desde donde sea el empleado, y por último lo que es el teléfono. Entonces acá en teléfono le vamos a cambiar a número, igual aquí en dirección le vamos a cambiar a memo. ¿Por qué a memo? Porque el memo nos está indicando que ya sea que insertemos números, signos, símbolos, lo que nosotros queramos. Entonces para eso nos va a servir este tipo de datos, ¿sí? Y únicamente con eso terminamos lo que es la tabla personal. Igual lo cerramos y le damos que sí. Luego vamos a lo que son préstamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar aquí en préstamos? Por ejemplo, alguna persona quiso prestarnos el libro, entonces se lo llevó, y por medio de eso pues tenemos esta pequeña tabla que nos va a ayudar a identificar. Entonces, aquí solo le vamos a colocar IN del cliente y le vamos a dejar como número. Entonces, ¿por qué le colocamos el del cliente? Al momento de que uno entra a una biblioteca, pues se le entrega un ticket o se le entrega una pequeña boleta en donde va un número. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos ese ID, y vamos a colocarle la fecha de salida, o sea, la fecha en que fue prestado ese libro, y por supuesto le vamos a colocar fecha y hora, tipo de datos, y luego la fecha de devolución. La fecha de devolución, o sea, va a ser igual, exactamente fecha y hora,
y el retraso. Si en dado caso esa persona pues, no nos llega a entregar ese libro, pues necesitamos confirmarlo y dejarlo dentro de la base de datos. Entonces, para eso vamos a utilizar este tipo de datos, sí o no. Si hubo un retraso, entonces ¿qué es lo que nos va a llenar? Los días de retraso, ¿sí? ¿Cuántos días fue que se llevó ese libro esa persona? Y lo dejamos como número. Si en dado caso no hubo ningún retraso, pues se coloca vacío, no se coloca nada, ¿sí? Entonces, hasta ahí. Eso es lo único que necesitamos con lo que es los préstamos. Y vamos con lo que son secciones. Vamos nuevamente aquí, vista diseño, y aparece. Entonces, aquí le colocamos en secciones y acá le ponemos sección. Ahora vamos a cambiar esto a lo que son números y ok. Luego cerramos y hasta ahí. Nada más. Únicamente eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, si se dan cuenta, aquí aparece código del libro, título, fecha de publicación, fecha de entrega y código de sección. Esto fue lo que nosotros acabamos de hacer, ¿sí? Entonces todo esto nos va a aparecer. Por ejemplo, acá déjame, disculpen, me confundí, era el número, lo guardamos, ahora sí, lo mismo está. Y tenemos lo que son la tabla del personal de los préstamos. Aquí era lo que les decía, si hay un retraso pues le damos un clic, si no hay ningún retraso pues no le colocamos absolutamente nada. Y sección es lo único que necesitamos. Muy bien, entonces ahora pasamos al área de los formularios. ¿Cómo se crea un formulario? Crear un formulario es bastante simple. Lo único que tenemos que hacer es irnos a la pestaña crear y le damos acá en formulario. Esperamos un poco y ya tenemos nuestro formulario listo. Y lo único que hay que hacer pues, es pasarnos, ver esto, nos vamos a vista diseño para poder modificar todo esto. O si lo preferimos, acá también está, es exactamente lo mismo, está de este lado y está de este lado. Muy bien, vamos acá entonces, vamos a ir acomodando lo más que se pueda y lo tenemos ahí. Luego, ¿qué es lo que necesitamos hacer ahora? Necesitamos insertar botones. Entonces, ¿cómo insertamos botones? Si ustedes se dan cuenta aquí en la pestaña diseño, aquí aparecen diferentes objetos que aparecen en lo que es Visual Basic. Entonces, podemos utilizar cualquiera de estos objetos que nosotros necesitamos. En este caso vamos a buscar la de botón, que sería esta. Muy bien, entonces venimos, lo insertamos y acá nos aparece una ventanita. Nos dice qué es lo que necesitamos hacer, qué tipo de botón queremos insertar. En este caso, la de buscar un registro. Necesitamos buscar un registro y aquí nos aparecen dos propuestas, que sea una imagen o que sea un texto. En este caso, no sabemos qué tipo de personas lo van a utilizar, pues lo vamos a dejar con texto, porque si le colocamos acá, por ejemplo, acá no significa nada, no dice nada, entonces es mejor dejarlo con buscar registro. Le damos siguiente. En siguiente nos dice comando 20. Le vamos a dar en finalizar y automáticamente ustedes se dan cuenta que acá ya tenemos nuestro pequeño botón. Entonces lo vamos a hacer un poquito más grande para que se vea y ya tenemos uno. Y luego vamos con el siguiente. Aparte de buscar, es lo que necesitamos por ejemplo un botón de guardar, de eliminar, de modificar o de agregar un nuevo registro. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí hay diferentes categorías. ¿Sí? Aquí dice categoría y aquí dice acciones, o sea lo que va a hacer ese botón. Entonces vamos a buscar en la siguiente categoría la de guardar y lo encontramos en este lado. Guardar registro, le damos en siguiente y lo dejamos como texto nuevamente. Luego le damos siguiente y le damos finalizar. Y como ustedes se dan cuenta, ya lo tenemos de este lado. Lo vamos haciendo un poquito más grande a modo de que quede a la misma medida que el botón que acabamos de insertar.
y vamos insertando los siguientes y así vamos colocando los que necesitamos. Ahora necesitamos uno de agregar, le damos como texto igual y finalizar. Y lo vamos a hacer un poquito más grande, lo vamos a mover acá. Y la de eliminar. Muy bien, venimos y buscamos eliminar y le damos como analizar. Bien. Luego teniéndolo acá, lo vamos a hacer un poquito más grande. Y pues nada, hasta ahí. Ahí terminamos con todo lo que es nuestros botones. Ya, si lo damos en vista formulario, pues ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Lo único que necesitamos es modificar, cambiar todo. Entonces estaría, vamos nuevamente a vista diseño. Por ejemplo, si no queremos ver esto, pues lo podemos modificar, lo podemos sacar y le podemos cambiar el estilo a las letras. Por ejemplo, aquí le podemos cambiar a lo que es esto, por ejemplo. Lo vamos haciendo un poquito más grande. Si no se ve, pues lo podemos bajar y lo vamos haciendo más grande. ¿Sí? Entonces vamos a y le vamos colocando lo que nosotros queramos, el color que nosotros queremos también. No es que sea lo que hay que colocarle, sino que le podemos colocar lo que nosotros queramos. Entonces, de esta manera es como podemos trabajar. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que podemos cambiar el fondo igual, podemos cambiar lo que nosotros necesitamos, por ejemplo el color de las letras, no dejarlo así, dejarlo con otro tipo de color. Entonces igual le podemos cambiar todo lo que necesitamos. Muy bien, entonces modificando, permítanme, vamos a modificar todo lo que tenemos para que se vea bien, para que no sea una base de datos común y corriente, sino que tenga bastante color. Y por ejemplo, estas cajas de texto, así se llaman, cajas de texto, las podemos dejar centrados. Al momento de ingresar la información, pues que quede centrado. ¿Sí? Ese es únicamente como si fuera un formulario en Access. Si lo colocamos, ustedes se dan cuenta que ya está mejor, ya no tiene las mismas características que como estaba antes. Entonces, después de haber hecho esto, veamos cerrar nuevamente, cerrar el formulario, no la base de datos, únicamente el formulario, y le damos sí, y luego nos dice con qué nombre queremos que lo guardemos, con el mismo nombre, y si ustedes se dan cuenta, aquí arriba dice tablas y aquí dice formulario, ¿sí? Entonces de esa manera es como se crea una base de datos. Ahora vamos a ver cómo van a quedar las demás. Muy bien, entonces ya tenemos lo que son nuestros otros formularios acá. Lo único que nos hace falta pues, es empezar a modificar, pues insertando los botones. Entonces acá insertando todo lo que son los botones, cambiando lo que es el formulario, personalizándolo, dejándolo de la manera como nosotros esperamos. O, por ejemplo, cómo es que les gusta a las personas que van a utilizar la base de datos. Obviamente no siempre vamos a ser nosotros quienes utilicemos siempre nuestra base de datos. Entonces, vamos a seguir modificando acá todo lo que necesitamos. Vamos modificando. Entonces, en este caso, si queremos cambiar, llevamos por insert, únicamente seleccionas todo presionando control y cambiándole el color. Si en dado caso no funciona o digo no sé qué pasa, es fácil y sencillo. Y acá pues empezamos a seleccionar todo nuevamente presionando control. Si alguien no sabe, pues presionando control y lo dejamos más pequeño. Y pues nada, ahí está. Ya tenemos terminado lo que necesitamos.
insertamos. Ahora vamos a lo que son nuestros botones. Damos uno, que es la de buscar el registro, le damos siguiente, siguiente, y finalizar, necesitamos el otro, que va nuevamente acá, que es la de guardar, siguiente, texto. Recuerden que siempre va a ser texto, o en dado caso si ustedes gustan, pues puede ser en imagen, ¿sí? Entonces tenemos lo que son los dos acá y nos faltan el de agregar un nuevo registro, texto, finalizar, ¿sí? Entonces vamos con lo último, que es eliminar un registro. Estos botones son los esenciales. Hay varios botones, hay botones para imprimir, para modificar, para duplicar ese dato, para duplicar completamente una tabla, pero solo vamos a usar esto, ¿sí? Entonces ya terminando con todo esto, vamos a guardarlo nuevamente, cerramos el formulario, no la base de datos, luego dice aquí personal, no dejamos así, y ya tenemos nuestras dos bases de datos, esta es una y esta es otra. Simple y sencillo, no es nada del otro mundo, es absolutamente fácil de hacer. Luego vamos a lo que son los préstamos. En cuanto a los préstamos, entonces los vamos a colocar de este lado. Vamos a empezar insertando un botón, que aquí es el botón de buscar, o si ustedes quieren cambiar el orden o como ustedes quieran, se puede cambiar. No es de que este sea el estándar y este sea otro, no. Ustedes pueden cambiarlo como ustedes gusten o como ustedes consideren que la persona se sienta bien, se sienta cómodo al utilizar la base de datos. Entonces vamos acá, igual seguimos insertando, por ejemplo, la de guardar, que es lo que nos hace falta, texto y finalizar, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo de la misma manera y nos falta una, que es la de eliminar. Vamos, insertamos siguiente, texto, siguiente y finalizar. Hacemos más grande, vamos, y pues nada, hasta ahí. Si ustedes se dan cuenta que aparece como 18 y aparece todo, por ejemplo el ancho, el alto, si nosotros queremos cambiar, pero en el caso que tenemos la oportunidad de usar el mouse, pues nos va a ser más fácil, no es de estar viendo cada uno de estas propiedades que tiene cada objeto, solo es cuestión de insertar, siempre insertando, ¿sí? Entonces vamos acá seleccionando todo esto. Por ejemplo, si ustedes quieren que esto quede centrado o cambiarle del estilo de la letra a modo de que quede mejor, se puede cambiar, no hay ningún problema. Entonces vamos, lo vamos modificando hasta que quede como nosotros lo queramos. Muy bien, entonces hasta ahí. En este caso no vamos a modificar nada, simplemente cerramos esto y veamos que sí, y ya tenemos, si ustedes se dan cuenta, que no necesitamos estar haciendo tantas cosas. Y luego vamos con las secciones. En las secciones vamos a hacer otro tipo de diseño. Vamos a insertar dos botones acá y tres de este lado. Luego le damos a buscar, texto, siguiente, finalizar. Luego vamos a la siguiente. Aquí en agregar registro, texto, siguiente, finalizar. Y esto lo vamos a colocar de este lado. Y nos faltan dos. Registro, vamos a buscarlo como guardar el texto nuevamente. Y nos falta uno, que es la de eliminar. Eliminar, y lo encontramos, bien, vamos, siguiente, final. Y de esta manera queda nuestra base de datos, ya nos aquí el formulario y vamos a aceptar. Y lo
vamos cerrando nuestra tabla y bueno, hasta ahí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cómo quedan nuestros formularios. Esta es la forma básica, la forma más sencilla en hacer base de datos. Existen bastantes formas de cómo crear bases de datos, ¿sí? Entonces podemos ver, buscar la manera en que nosotros nos sintamos bien para crear bases de datos, pero en este caso les estoy explicando lo que es una base de datos simple y sencilla. Bien, vamos a insertar entonces lo que son algunos libros, por ejemplo el código, por ejemplo sería este, por ejemplo acá sería programación, objetos, fecha de publicación. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece como un calendario, le damos acá y aquí podemos buscar la fecha que nosotros esperamos. Entonces supongamos que salió el 2 de enero del año pasado y que llegó a nuestras manos o a la biblioteca el 29 de septiembre del año pasado. El código de sección, supongamos que es el 045 y la descripción, o sea, por ejemplo, en dónde se encuentra o para qué sirve. Entonces nosotros le colocamos, por ejemplo, programación y nada más, le damos guardar y automáticamente ya lo tenemos guardado. Si le damos en agregar, automáticamente borra todo, pero el archivo aún se mantiene. Por ejemplo, ustedes lo pueden ver acá. Si nosotros le damos registro anterior, pues nos aparece. Si le damos en siguiente, pues no nos aparece nada porque no hemos registrado nada. Pues de esa manera es como nosotros podemos insertar, guardar, eliminar, buscar, todo eso dentro de una base de datos. Todos los botones funcionan. Si ustedes se dan cuenta, no insertamos nada de comandos, ni de código, no insertamos nada, únicamente dibujamos los botones como nosotros lo queríamos, el tamaño que nosotros queríamos y nada. Eso es lo único que hay que colocar, ¿sí? Entonces ahora vamos a lo que son las relaciones. Vamos a ver cómo crear relaciones. Cerramos nuestros formularios y vamos a abrir nuestra tabla. Entonces, una relación, para qué sirve. Una relación es, por decirlo así, si ustedes se dan cuenta, permítanme que interrumpa esto, pero si ustedes se dan cuenta, acá está guardada la información que acabamos de insertar, ¿sí? Entonces aquí está la información, no se perdió la información, no es porque se abrió el formulario y se fue la información, sino que acá está. Y en los demás, porque no hay nada, pues porque no hemos insertado nada. Ahora, sigamos con lo que tenemos que ver. Una relación es, por ejemplo, cómo nosotros podemos relacionar las tablas dependiendo qué tipo de información nosotros tenemos dentro de la base de datos, qué tipo de información nosotros tenemos almacenado en nuestra base de datos. Por ejemplo, queremos saber la descripción o el código del libro. Únicamente lo que hacemos, le damos doble clic. Acá nos aparece modificar relación, o sea, con qué nosotros queremos relacionar, por decirlo así, y con qué registro, con qué tabla, ¿sí? Entonces vamos y lo único y sencillo que podemos hacer es darle doble clic a esto y nos aparece una ventanita que dice modificar relaciones. Le damos crear tabla y aquí nos aparecen los nombres de la tabla. Por ejemplo, es el nombre de la tabla izquierda, lo que tenemos de este lado, y derecha, lo que tenemos de este lado. Entonces podemos seleccionar lo que nosotros queramos, los libros que están acá. En este caso están libros y personal, le damos el libro. Y el de la derecha lo vamos a identificar con lo que son secciones. Y ahora, si se dan cuenta, aquí aparecen los campos que nosotros hemos registrado en nuestra tablita, ¿sí? Entonces ahí aparece. Por ejemplo, lo que vemos con lo que es el título y con lo que es la sección, ¿sí? Y
lo relacionamos, le damos en crear. Si ustedes se dan cuenta que aparece una flechita que nos indica con qué se está relacionando esto, ¿sí? Lo podemos mover, si ustedes se dan cuenta, lo podemos mover y pues no cambia. Ahora vamos con nuestros dos. Por ejemplo, vamos a lo que es el nombre del personal, o sea, de algún empleado. Vamos aquí a personal y nombre del lado derecho y los préstamos, o sea, a quién le vamos a prestar, y le vamos a dar el PIN del cliente, ¿sí? Le damos crear y si ustedes se dan cuenta, automáticamente se nos está mostrando. Ahora, si queremos las secciones, por ejemplo, con el código de sección y el ID de sección, que es exactamente lo mismo, no hay, por decirlo así, no hay complicación con todo esto. Entonces, por ejemplo, le damos acá crear nueva consulta, siempre va a ser nueva, le damos en libros, en código de sección, luego vamos acá a secciones y le damos las secciones, ¿sí? Y de aquí no se puede modificar. Ok, entonces le vamos a cambiar esto a id de sección y si ustedes se dan cuenta, ya cambió. Entonces, de esta manera vamos a ver el día de retraso. Día de retraso. O sea, acá tenemos lo que son secciones, préstamos, que es lo que vamos a hacer de préstamos a libros. Retraso con la fecha de entrada y le ponemos nuevamente otra. Y por ejemplo, fecha de devolución, préstamos a secciones. Préstamos, por ejemplo, días de retraso a secciones. Y ustedes se dan cuenta, podemos relacionarnos entre todo. Bueno, este es un pequeño video de cómo se crea una base de datos en Access, simple y sencillo. Entonces, este es cómo se crea, con botones y todo, para que se vea bien, para que no nos compliquemos la vida insertando código tras código tras código y tardarnos bastante, sino que simple y sencillamente es venir, dibujar, insertar botones y nada más. Muy bien, entonces con esto, gracias por su atención. Ya saben, va a estar en el canal de YouTube, entonces comenten si no les gustó, pues digan sugerencias, comentarios de que si entendieron o no entendieron, todo eso. En fin, gracias por su atención, nos vemos en una próxima.